venezolanos a enfrentar, a generar la mayor presión posible para hacerlo respetar nuestros derechos. ¿Y cuál es la diferencia? Y entonces, ¿cuál es la diferencia de lo de antes ahora, Norbert? Porque es que no hay garantía. Un CNE que tiene secuestrado el régimen, un REP que el régimen no ha actualizado y que tampoco lo va a hacer porque Maduro no va a querer ir a unas elecciones limpias sabiendo que 7 millones de venezolanos que están afuera van a hacer votos en contra de él, la gran mayoría. El plan República a favor de Maduro. ¿Qué garantías entonces hay de que nosotros apoyemos primero las primarias, que ahorita vamos a hablar de ello, y posteriormente unas elecciones para enfrentarnos con el régimen? Porque en todo caso, la gente dice, bueno, la Asamblea Nacional de 2015 ganó, ¿sí? ¿Pero qué hizo Maduro con el Tribunal Supremo de Justicia? Puso una asamblea paralela. Entonces, invalidó la Asamblea Nacional. ¿Me estás entendiendo? Ve lo que pasó en Barinas. Ah, ok, ganó Acción Democrática, pero ¿qué están haciendo con él? Entonces, más allá de que vayamos a unas elecciones y la gane la oposición, ¿qué garantías tenemos de que la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia o el fiscal del régimen no inhabilite o no anule esas elecciones? Y por el contrario, Maduro, bajo una triquiñuela, se perpetúe en el poder bajo una norma, una ley del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, ¿qué garantías hay de eso? Igual tenemos que arriesgarnos. ¿Qué dices tú? Veamos el escenario de otra manera. Suponte que llamemos nosotros, y cuando digo llamemos, porque nosotros llegamos a mucha gente. Hasta que caiga la tiranía, nosotros ya estamos llegando al 1 millón de personas, llegamos a mucha gente. El discurso nuestro puede ser, señores, quédense en su casa, no vayan a hacer nada, no participen, no hagan absolutamente nada. De igual manera, Nicolás Maduro va a salir con mucha fuerza. Mira, yo tuve contacto con una persona que tiene mucha fuerza aquí en los Estados Unidos, dentro de una de las estructuras del gobierno del presidente Joe Biden. Y esta persona me anticipó, me dijo, Norbert, lo que está pensando el gobierno de Joe Biden es que ciertamente se puedan adelantar las elecciones en Venezuela, y de hecho el discurso por debajo es que si Nicolás Maduro llega a ganar, lo va a reconocer el presidente Biden. Va a haber un reconocimiento para el presidente, para Nicolás Maduro, por parte de ellos. Es decir, de sí o por sí. Ahora, fíjese un detalle. Si le decimos a la gente que no participe, que no voten, que no hagan absolutamente nada, que no vayan a un proceso de participación electoral y se queden en sus casas, igualmente Nicolás Maduro va a decir, bueno, yo tengo en mis manos toda la fuerza, tengo en mis manos todas las garantías para poder entonces decir, bueno, yo gané abiertamente, reconózcame el mundo, reconózcame. A no ser que nosotros cambiemos el discurso y digamos, bueno, yo me voy a enfrentar al régimen de Nicolás Maduro, ahora tendrán que demostrar ellos que ganaron. Porque un fraude, cuando la gente vota masivamente, es muy difícil poder entonces demostrar que ganaron. Es más fácil que nosotros podamos demostrar un fraude abiertamente. Y ya esto nos pasó en 2018. En 2018, cuando ocurrió aquel fraude, que hubo una gran abstención, que hubo una inhabilitación a la mayor cantidad de partidos políticos y candidatos contra Nicolás Maduro, ¿qué pasó? Que el mundo no se comió el cuento con Nicolás Maduro y por eso no hubo el reconocimiento en 2018 del régimen de Nicolás Maduro. Esto fue lo que hizo que en 2019 cambiara el escenario con la entrada de Guaidó. Esto ya se ha vivido antes. Así que creo que dejarle bandeja de plata a Nicolás Maduro para decir estoy y me tienen que legitimar internacionalmente, entonces no dejarle en bandeja de plata. Podemos decir, tenemos papeletas en mano, tenemos los resultados, quizás ellos tienen en sus manos el control de las máquinas, pero tenemos papeleta en mano y hemos ganado. Hemos demostrado que ganamos porque la inmensa mayoría votó a favor de este candidato unitario, pero ellos aún así cambiaron los resultados. Y esto va a traer dificultad, lógicamente. Sabemos bueno, que si hay alguien que salga de los votos, Norbert, que ahorita vamos a hablar de eso, porque si nosotros como opositores le ganamos a Maduro y la persona que gane nos sale a exigir la victoria y el pueblo no lo respalda, de nada va a valer. O sea, hacer lo que hizo Capriles, estamos haciendo nada. Entonces tendría que haber un candidato o una candidata que se lance, que gane, pero que cuando le hagan fraude, que de todas sabemos que va a haber fraude, porque el régimen tiene las máquinas, el REP, el Plan República, etcétera, va a haber fraude de todas, porque todos estamos conscientes. Y yo siempre le he dicho,
que un huele pega se lanza contra Maduro y le gana. No es porque el huele pega tiene gente, es que Maduro tiene en contra a la gente. Entonces el que se lance no es que va a tener los votos él, va a tener los votos en contra de Maduro. O sea, no sé si me explico, a lo mejor a la gente no le gusta el candidato de la oposición, pero menos le gusta Maduro. Entonces, en vez de votar por Maduro, van a votar es por ese que pongan ahí en la oposición. Ahora, ese que gane de la oposición saldrá a decirle a la gente y la gente saldrá a defender los votos. Ahí la gran pregunta. Sí, y es allí este es el elemento que estamos. Yo personalmente voy a acompañar, Wender, a aquel candidato unitario que representa la inmensa mayoría de los venezolanos, siempre y cuando ese candidato esté dispuesto que en un contexto de fraude, aún la gente votando masivamente, sea capaz de no darnos la espalda como lo hizo Capriles, sino atreverse con todo el pueblo venezolano a hacer respetar el derecho de un país de elegir el gobierno que quiere tener. Y yo creo que esa es la máxima, cualquiera de ellos. María ese Corina, tiene que ser la oferta, ese tiene que ser la oferta electoral, pero yo no he visto el primer precandidato que diga, si yo gano voy a salir a la calle a defender mis votos. No hay eso. No hay una propuesta. Yo veo por allí María Corina, el Conde, Capriles, el otro haciendo campaña, pero la gente ya no quiere ni siquiera las ofertas electorales, sino que quién carajo va a defender los votos, porque de todas va a haber fraude. Claro, yo no ahora, ¿qué es lo que genera la presión y qué es lo que puede cambiar la historia del discurso? Si realmente se puede demostrar que votando masivamente y aún así nos quitan descaradamente como lo hicieron en 2018, nos quitan en 2013, nos quitan el resultado, nos quitan el derecho de los venezolanos, yo creo que es el momento, con pruebas a la mano, de hacer respetar el derecho de todos los venezolanos. Si el candidato no está dispuesto a eso, yo creo que no merece la atención de los venezolanos. Y es importante decirle a los venezolanos que entre los candidatos que se están lanzando a las primarias, aquel que no tenga este discurso claro, que no sea digno entonces de que usted le preste atención. Indistintamente, aunque sea María Corina, sea Benjamín, suponte, y de pronto de forma tan guabirosa dice, bueno, si ellos ganan, nosotros, como decía Manuel Rosales, nosotros reconocemos, si a mí me matan y yo me muero, nosotros reconocemos que ellos han ganado. Ya va, si tienes las pruebas en tus manos, ¿por qué tienes que esconderte y mandar a la gente a que se resguarde en sus casas sin hacer absolutamente nada? Yo creo que eso es lo que cambia el discurso en este momento. El candidato que no esté dispuesto en este escenario a ser radical en ese sentido, o más que radical, a ser coherente con defender los derechos de las inmensas mayorías, entonces no debería estar ahí en ese puesto. Bueno, estoy convencido profundamente de eso. Cuando yo entreviste a María Corina, que dentro de poco estoy seguro la voy a entrevistar, como voy a entrevistar a Benjamín y voy a entrevistar a todos los que se están planteándose ser candidato de primaria, a todos los voy a entrevistar. Y la pregunta que les voy a hacer de pilar, de cabecera, es, en un contexto de fraude demostrado con papeleta en mano, ¿usted los va a mandar a la casa? ¿O usted va a defender el derecho de todos los venezolanos? ¿Va a defender el derecho del voto del venezolano? Esa es la pregunta, Wender. Y yo creo que esa pregunta hay que hacerla con mucha fuerza, porque cuidado nos pasa los del Capriles. Cuidado nos pasa los del Capriles. Y el candidato que no esté dispuesto a esto, que no tenga carácter, que no tenga fundamento en el respeto de los venezolanos, no debería estar allí. Ahora, no Norbey, ahora, otra cosa es, una cosa es que vayan las primarias. Ya, claro, ya en ese caso que estás hablando tú es cuando vayamos a elecciones con Maduro, pero con todo y eso, yo te digo, yo, sinceramente, hasta el día de hoy, no creo ni en el REP, no creo en el CNE, no creo en ninguno. Más sin embargo, eso no significa que más adelante alguien me convenza y yo diga, bueno, vamos a entrar todos por el carril y vamos a tirar el último cartucho y vamos a ir a elecciones. Eso no quiere decir que eso no pase, ¿no? Y más si hay un candidato o una candidata que me convenzan, que hasta hoy ninguno me convence, porque María Corina el mismo discurso, me explico, y los otros políticos, Rosales, la misma mariquera, Capriles, Guaidó, ya sabemos lo que nos hizo, Benjamín ahora que está entrando al ruedo, no sé qué trae, no sé qué, y ahorita vamos a hablar de los candidatos, entonces ninguno me convence. Y por otro lado, que, fíjate, hoy van a anunciar las elecciones, las primarias, y si no hay primarias, esa es una. La segunda,
No, ya lo anunciaron, Wender. Ya sabemos que es para el 22 de octubre ya. Escucha esto. Esta es la primaria. Supongamos que no se dan las primarias. Va a haber un consenso. ¿Quién será? Pero por otro lado, supongamos que hay primaria. Pero resulta que en la primaria quedó Rosales, que es el payaso del régimen, para hacer creer a la gente que es opositor. No, se eligió fue a Rosales en las primarias. ¿Qué va a hacer María Corina? No se va a lanzar, se tiene que quedar callada y apoyar a Rosales. O si no, y si es Capriles, porque yo no creo. Porque en las primarias vamos a estar claros, si se lanzan ahorita, o puede quedar o María Corina o Benjamín, porque los demás no creen en partidos políticos. La gente no cree en los políticos. Y la que más sana o menos rayada está es María Corina. Y el Conde Guacharo que está entrando ahorita aquí, más allá de la crítica que le hace, que si ha enchufado, que si no es esto, etcétera, que ahorita hablamos de todo eso. Entonces, ¿se irán con Rosales? O por el contrario, cuando vengan las elecciones de Maduro, ya directas, bueno, está ese de la primaria, pero María Corina se lanzará y se lanzará el Conde por su lado. O sea, ese es el peo. Ahí está la confusión. Yo sé que falta mucho para eso, pero yo no creo que vaya a haber un solo candidato. Y por el contrario, el régimen va a poner varios candidatos. Ahí va a salir seguro Claudio Fermín y Bertucci. Claro, esos son bates quebrados que ni siquiera toman el 0,5% de los votos, Wender. Son bates quebrados. Si se lanza Bertucci, ya el país los conoce, ya sabe abiertamente quiénes son. Aquí lo que me llama la atención es que el régimen, y como ya lo dijo recientemente Diosdado Cabello, que la figura que está más fortalecida de alguna manera es Manuel Rosales. Capriles está inhabilitado políticamente por el tema de corrupción, de Odebrecht que lo involucran, ¿no? Pero ellos lo inhabilitaron políticamente a Capriles. María Corina Machado, aunque está habilitada políticamente, pero hay falta un documento que no se le ha enviado al Consejo Nacional Electoral, que hoy controla Nicolás Maduro. Y aunque María Corina desde 2017 está habilitada, desde el punto de vista de documentación dentro del CNE, sigue estando como que si estuviera inhabilitada. Eso está pasando. Eso está pasando. ¿Cómo va a hacer María Corina para zafarse de esa traba que le tienen adentro? Bueno, esa es otra. Porque si hay el candidato a la primaria y lo inhabilitan, porque ya Diosdado lo dijo, como dices tú. Claro. Ahí viene la tarea de María Corina, de cómo logra zafarse de esa traba que le están colocando. Ojo, ella está habilitada políticamente, pero hay unos documentos que son los que se tienen que enviar para la habilitación de ella, que no los enviaron y sigue estando como que si estuviese para el CNE, aparece como inhabilitada internamente. Sí, pero ese en el caso de María Corina, pero supongamos que la oposición gane, no sé, Guanipa, y venga en la primaria, por poner un nombre, y después vengan y lo inhabiliten. Entonces, ¿qué pasaría con ese que ganó la primaria? Ese es el peor. Sí. Mira, si te digo una cosa, Norbey, si Diosdado Cabello, porque algo sí tiene Diosdado Cabello, que cuando dice algo en su programa, lo tienen planeado o lo terminan haciendo. Entonces ya está advirtiendo. Entonces, no, estamos pensando en inhabilitar a algunos políticos y tal, con cualquier excusa. Entonces por ahí nos pueden joder también, en ese sentido. Que a María Corina la inhabiliten, o al Conde, o a cualquiera que gane, no sé. Es que indistintamente, ¿Tú estás de acuerdo, Norbey, con las primarias? Wender, indistintamente siempre van a haber riesgos. Sí. Aquí lo que estamos claros es que van a haber riesgos. El régimen va a buscar aniquilar desde el punto de vista político, desde el punto de vista de oportunidad, a aquel que sea quizás el referente que pueda atentar contra la seguridad de su estabilidad. El régimen va a apuntar a cómo atacarlo y va a tratar de acomodar al que mejor pueda beneficiarlo directamente a él. Ahora es la tarea, es lo que corresponde ahora. Ahora, las primarias yo sí las considero necesarias, Wender. ¿Por qué? Porque si todo el mundo se lanza, va a pasar lo mismo que nos pasó en Bolivia. En Bolivia sacaron al dictador de Evo Morales, se quedó su delfín, Luis Arce, y fíjate que lo que pasó, todos pensaron que había retornado la democracia, y no, la dictadura nunca se desinstaló de Bolivia. Y toda la cantidad de candidatos que se lanzaron. ¿Y qué ocurrió finalmente? Lo que está pasando, que ganó el candidato de Evo Morales, Luis Arce, y ahí volvió otra vez la dictadura, simplemente porque no supieron valorar la unidad.
Entonces, en este momento yo creo que sí es coherente apuntar a una sola figura que pueda capitalizar todo el sentir de los venezolanos y poder capitalizar hacia esa persona todo nuestro esfuerzo para que masivamente se pueda votar por esa persona, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a respaldar y defender el derecho y los votos de los venezolanos en circunstancias de fraude. Entonces, lógicamente, eso hay que hacerlo. Pero si todos van cada quien por su parcela, Maduro va a sacar mayor provecho, va a dividir las parcelas, se van a dividir la cantidad de votantes o de personas que van a votar y lógicamente terminará una vez más Nicolás Maduro ganando por división de la oposición. Y el régimen está jugando ahorita por todos los medios posibles al tema de la división. Si logro dividirlos más, si logro en ellos crear sectarismo, esto es el desastre total. ¿Qué nos queda a nosotros? Yo creo que lo más importante y necesario ahorita es tratar de trabajar por una unidad. Ahora, que se midan los que se quieran medir. El que se quiera poner allí, que se ponga. Van a ser los venezolanos los responsables de definir quién va a ser el que los represente. Ahora, el que vaya a salir ganador, el que salga respaldado por la inmensa mayoría de los venezolanos, es el que le vamos a poner toda la energía, es el todo con el todo. No tenemos... Sí, Norbey, el problema que yo estoy dudoso ahí, el problema que me tiene a mí preocupado es que ya sabemos que muchas ratas de la oposición juegan para Maduro, inclusive con este tema de las primarias, algunos están jugando a favor de Maduro escondido. Supongamos que dentro de esa primaria es donde va mi concepto. Yo entiendo el tema de unión, ¿no? Que tiene que ir un solo candidato, pero para mí eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque Maduro tiene sus estrategias y va a poner a que se lance, le va a pagar a mi persona, aunque tú sabes, y todos sabemos que Henry Falcón hace una función, Rosales, el otro. Nosotros sabemos quiénes juegan para el régimen ya. El problema es Norbey. Si se lanza a esta gente, la inhabilitan, ¿y a quién va a poner el régimen? Entonces, Norbey y yo, porque este fue el que escogió la primaria, aún no escogiéndose en primaria, sino por trampas de Maduro, en conchupancia con algunos que están ahí de la oposición en las primarias, pongan a Rosales o pongan a Capriles. No, mira, este fue el que ganó las primarias. O sea que Norbey y yo tenemos que apoyar a esas dos ratas. Ahí es donde entra mi desespero, porque solamente ellos saben lo que está pasando ahí adentro, entre esas primarias, ese CNE y Maduro. Y Maduro puede manipular las primarias, incluso quiere participar el CNE en las primarias de la oposición. Y esa maquinita del CNE pone a ganar los que ellos les dé la gana. Y si ponen a ganar a Rosales, o a Capriles, o a Ramos Alú, o a Henry Falcón, entonces tú y yo tenemos que apoyarlos a ellos. Por eso aquí viene el planteamiento, Wender. Aquí viene el planteamiento y me parece coherente lo que 20 Venezuela está proponiendo. Ellos están diciendo, bueno, señores, llevar a cabo un proceso de primarias puede ser llevado a cabo organizado logísticamente por nosotros. Ahora, esto se compromete porque recientemente el equipo encargado de las primarias, del comité de primarias, ya le acaba de solicitar al Consejo Nacional Electoral, hoy controlado, usurpado por la dictadura venezolana, le acaban de pedir que van a utilizar todo el equipo de las maquinarias del Consejo Nacional Electoral y lo que tiene que ver la prestación del servicio, que eso vale aproximadamente unos $3 millones. El poder hacerlo por nuestra propia cuenta, organizándolo logísticamente por nuestra propia cuenta, eso equivale a aproximadamente unos $7 millones, que no todos los candidatos tienen ese dinero disponible para llevarlo a cabo. Todos tienen que aportar, evidentemente, para poder llevar a cabo ese proceso de primarias. Ahora, esas máquinas, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la organización, los llevarían los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Ese es el riesgo que tenemos. Ahora, lo que se está tratando internamente, y es la buena propuesta que existe, es que se pueda tener control incluso del manejo de la tecnología, bajo mucha supervisión directamente de los entes que representan las inmensas mayorías de las primarias. Eso es lo que se está buscando, de forma que sea lo más transparente y que se pueda tabular directamente con los resultados de papeleta a la mano. Eso es lo que se busca. ¿Hay riesgos? Claro que sí, Wender. Hay todos los riesgos del mundo. Y por eso los venezolanos realmente estamos contra la espada y la pared, porque hemos perdido opciones fundamentales que tienen que ver con el crimen organizado desde el punto de vista de acción policial. Y nos quedamos finalmente con esto.
Nos quedamos con esto. Y es aquí donde estamos batallando, tratando de ver en medio del escenario el mal menor para nuestro país y cómo lograr enfrentar esto. Pero es difícil, es complejo, claro. Pero para eso estamos. Yo creo que es importante, Wenders, ver la tarea que uno tiene, que nosotros tenemos, que es de desmontar precisamente cualquier elemento que exista internamente y que esté fundamentado. Si yo llego en este proceso, ¿no? Podamos corroborar que hubo un tremendo fraude y manipulación de las máquinas en las primarias. Es evidente que no me voy a quedar callado. Es evidente que voy a buscar todas las formas posibles para demostrar que allí hubo manipulación. Por lo tanto, un gran fraude y engaño a los venezolanos. Eso es la tarea que nos tocará, claro. Pero eso tiene que demostrarse. Pero la otra línea es ver cómo podemos hacerlo nosotros los venezolanos a través, como lo está planteando 20 Venezuela, por la vía de la organización y logística dirigida por nosotros mismos, con cajas y papeletas a las manos, y contamos todos. Contamos. Y van a haber gente que van a ser voluntarios, que van a estar dispuestos a trabajar por eso, sin necesidad de utilizar las máquinas. Ahora, esto nos va a llevar a ¿Y los 7 millones de afuera, tú crees que Maduro los va a poner, los va a registrar para que voten en contra de él? Si algo sabemos claramente es que este régimen no es tonto, Wender. Los que pensaron y asociaron a Nicolás Maduro con un burro, que el burro no es para nada poco inteligente, los burros tienen una memoria extraordinaria, pero aquellos que pensaron que Nicolás Maduro era un incapaz mental, creo que se equivocaron. Nicolás Maduro tiene una asesoría alrededor que está vinculada con Cuba, está vinculado con gente que sabe cómo sostener a una persona en el poder, con la mayor maldad posible, como lo han hecho en Cuba y Nicaragua, por ejemplo, en este momento. Por lo tanto, Nicolás Maduro no es tonto. Y la misma asesoría de Jorge Rodríguez le habrá dicho, ya va, si tú habilitas el registro electoral, esos 3 millones de jóvenes que están por registrarse van a ser para ti una amenaza. Así que no va a ser tan fácil el camino. Aquí la tarea, y es como los jóvenes estudiantes lo han dicho, si no se lleva a cabo una acción de la mayor presión posible para que se den algunas posibilidades de registro electoral, lógicamente, pero hay que presionar, hay que generar condiciones. Lo que pasa es que muchas veces queremos que todo se nos otorgue en bandeja de plata. Y aquí, si no trabajamos con fuerza, con presión, con generar condiciones que pongan al régimen contra la pared, ellos no van a mover nada, van a dejar todo tal cual como está. Hasta los muertos van a salir votando. Y 7 millones que forman parte del registro electoral, muchos de ellos están fuera del país, estamos nosotros. No. Yo no voy a votar, Wendel, ¿cómo voto yo? Esa es otra cosa, porque muchos no podemos votar, pero por otro lado hay muchos muertos que están votando. Mi mamá murió hace 7 años y mi mamá aparece votando, Norbey. Mi mamá votaba en el estado de Anzoátegui y aparece votando en Barinas. Mi hermano murió hace 15 años en Maracaibo y mi hermano sale votando en Margarita. Explícame esa verga. ¿Entiendes? Entonces no hay garantía de nada de esto. Aparte de los chinos, imagínate tú. Hay nombres, Superman González, por mi madre, Batichica Morillo. O sea, sí, no hay más loca, weón, en el CNE, donde no hay garantía de nada. Ahora, lo que te digo yo, Norbey, yo no estoy de acuerdo con las elecciones, no creo en el régimen, no creo en el REP, no creo en el fiscal, no creo en nada. De última opción, vuelvo y repito, diríamos, bueno, está bien, porque a veces la gente me dice, Wender, estás dividiendo, eres pesimista. No, yo soy realista. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a ver, nosotros sabemos que el régimen es pura mierda y que tiene comprado todo y que tienen todo manipulado, pero vamos a tirar el último cartucho con la intención de que gane el nuestro de la oposición y defienda los votos, como en efecto tiene que pasar, porque Maduro tiene el 90% de rechazo y esos son votos traducidos al que gane de la oposición, no porque le guste, sino porque van a votar en contra de Maduro. Entonces, están enfermitos los de la oposición creyendo que los votos van a ser de ellos. No, los votos van a ser en contra de Maduro, a favor tuyo. Esa es otra cosa. Si es así, yo me monto en el autobús. Más allá de que la gente hable paja, de que digan, bueno, ya Norbey, después que decía Norbey y Wender que no están de acuerdo con las elecciones, ahora están diciendo que vamos a votar, ya están cobrando, ya nos están mandando plata a Diosdado y verga. Por eso es lo que dice la gente. Porque sí, por eso yo hice mi análisis lógico, ¿no?
históricamente hablando, incluso basándonos en la encuesta que nosotros hicimos a la audiencia, precisamente porque estamos viendo escenario. Si alguien me dice a mí no, en este momento, Wender, Norbert, yo tengo una idea mejor que esa, y la vende, pues yo perfectamente la podría vender por este canal. Claro. Vamos, claro. O podría ofrecer por este canal. Mira, Norbert, ni votando, ni tampoco absteniéndose, yo tengo una tercera vía. ¿Cuál es? Mira, tengo esta. Me parece fenomenal, maravilloso. Pero más allá, y en los medios de comunicación siempre van a haber los críticos, los que no están de acuerdo con nada, y ese grupo siempre va a existir. Ahora, lo que sería bueno preguntarle a esas personas de manera muy específica es qué propuesta tienes tú, qué opción tienes tú. Si quiere, me pides que mande a toda la gente a que se quede en su casa, darle en bandeja de plata. Pero la respuesta va a ser igualmente van a ganar. Así es. No, es que como tú dices, si nos abstenemos, ganan. Entonces, bueno, si van a ganar con la abstención, bueno, o con fraude, por lo menos vamos a salir a defender nuestros votos y vamos a participar, pues. ¿Me entiendes? Vamos a participar y vamos a ganar, porque es que de todas sabemos que vamos a ganar. El problema es que, coño, tenemos que defender los votos y, bueno, eso es fuertemente, pues, ¿me entiendes? Duro, yo creo que en este momento hay 3 candidatos que son los que están en el terreno. Ya, antes de tocar, pero es que no estoy hablando de los candidatos, de los nombres. Conozco 3 candidatos. Nicolás Maduro, el candidato representativo de las primarias, y tenemos un tercer candidato, que es el candidato de la abstención. Decías hace rato que el 90% va a ir en contra de Maduro. No 100% estoy de acuerdo con eso. Porque ese 90% está decepcionado de muchos políticos o de la política en Venezuela y prefieren quedarse en su casa sin hacer nada, sin participar. Yo creo que el gran reto no es ni siquiera la elección de un candidato unitario, sino cómo puedo yo ganarme el respeto, la confianza y la posibilidad de que esa persona que está es el niní, que es el indeciso, el que no quiere saber nada de política, cómo convencerlo de que esta es una acción de última posibilidad, ¿no? Último recurso. Uno de los tantos recursos. Yo creo que el último no hay. Siempre y cuando tengamos vida, Wender, y tengamos fuerza y amemos nuestro país, van a seguir surgiendo la posibilidad de seguir peleando por nuestro país. Esto no se va a agotar nunca los mecanismos hasta que tengamos tal vez el momento exacto de dar un cambio en nuestro país. Pero tenemos una gran oportunidad. Como Guaidó fue una gran oportunidad, que lamentablemente dejó el coroto en el camino es otra cosa. Que nos decepcionó es otra cosa. Que no tuvo estrategia ni planificación clara es otra cosa. Y esto fue un acto de irresponsabilidad capitalizar en una persona que no tenía criterios tan claros. Ahora, creo que toca al candidato unitario tratar de ganarse la confianza. Y es aquí donde está el discurso. Yo, a todos los candidatos, los que están planteando, la pregunta es, ¿cuál es tu discurso? ¿Qué es lo que pretende? Por el lado de María Corina, por ejemplo, están hablando de la línea del pensamiento liberal o el planteamiento liberal, positivamente hablando, no el que está en Estados Unidos, de un libre mercado, etcétera, etcétera, que respeta la libertad de expresión, las libertades individuales, la libertad de tener tus propios bienes, derecho a la propiedad privada. Eso me parece extraordinario. Por la parte de Benjamín, todavía no sabemos el discurso de Benjamín, por ejemplo. Yo no sé, más allá del hombre que estudió, tiene un doctor en educación, no sabemos hasta ahora cuál es su discurso, cuál es su planteamiento. Él lo que ha dicho es, yo creo en un país donde todos cada quien sea dueño de sus propias cosas. Eso es libertad. Eso es algo de pensamiento liberalismo, pero no está bien estructurado todavía. Y los demás, ya por ahí salió César Pérez Viva diciendo que él va a aplicar para Venezuela la seguridad que aplicó Nayib Bukele. Bueno, está vendiendo en buen mercado. Cada uno está haciendo... Lo que pasa es que a mí me molesta, Norbert, cuando tú pones como ejemplo a otro país, porque es que son diferentes circunstancias, diferentes condiciones. Tú no puedes comparar El Salvador con Venezuela. Entonces, cuando agarran ese populismo, yo voy a hacer lo mismo que Bukele. No tiene identidad propia. Pues tú no puedes ni quererte parecer a Bukele, ni pretender que El Salvador es igual que Venezuela. Entonces, cuando a mí me sale un político de estos que se las tiran tan inteligente, no estoy hablando por Pérez Viva, estoy hablando por cualquiera, que dice, no, yo voy a hacer lo mismo que Trump. Sí,
¿Y acaso tú tienes 350 millones de habitantes como en Estados Unidos? ¿Acaso Estados Unidos es igual que Venezuela? Entonces eso es populismo para que la gente diga, oye, el hombre se parece a Trump. Oye, el hombre se parece a Bukele. No, carajo, tú no tienes que parecerte a nadie. Tú tienes que tener identidad propia y tener un plan basado en las condiciones reales de tu propio país. No poner como ejemplo El Salvador, México, Argentina. Eso me parece lo más populista y absurdo del mundo. Esos que no tienen identidad. Entonces, no. Sin embargo, no comparto tanto contigo ese punto de vista, Wender. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en El Salvador realmente es una estrategia que se aplicó y que ha dado resultados máximos. Pasar de ser el país más inseguro del mundo, de Latinoamérica, y ahora ser el país más seguro de nuestro continente, significa que aplicaron un mecanismo de seguridad y que ha sido efectivo. Yo creo que sí podemos imitar lo bueno, Wender, manteniendo nuestra propia identidad. Pero lo que funciona, yo siempre he creído, por ejemplo, ya sabemos que el sistema del socialismo es un fracaso y no funciona, pero sabemos que el capitalismo, marcado con líneas claras desde el punto de vista liberal, oye, tiene efectos extraordinarios en el desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, vale la pena seguir aplicando. Los países donde existe una línea liberal, sabemos claramente que hoy están caminando en el desarrollo, mientras que los que hablan de socialismo y de igualdad y los derechos del ser humano están aplastando con la miseria a los ciudadanos. Por eso creo que se puede imitar lo bueno. Más que decir, soy Bukele, no. Podemos imitar algunas acciones que han sido exitosas y que en nuestro continente que estamos tan cerca podemos utilizarlo. Claro, y de ahí han nacido ejemplos de gobierno, pero no pueden, lo que pasa es que se ponen a comparar. Y cuando caen en las comparaciones son odiosas, por lo que te digo, Norbey. Un país no se parece en otro, en lo absoluto, claro, ni en su población, ni en su cultura, ni en su idiosincrasia, ni en su cantidad de habitantes. Cuando alguien dice que yo voy a hacer lo que hace Bukele, yo entiendo que lo dice como ejemplo, pero hay gente que se quiere comparar siendo populista, porque para hacer lo mismo que hizo Bukele, tendría que tener las mismas normas y leyes que se manejan en El Salvador, las que maneja Bukele, tener el mismo equipo de Bukele, etcétera, y no lo tiene, porque eres otra persona, otro país y otro político. Pero bueno, pero entiendo el mensaje. Yo también quiero parecerme a Bukele, un poquito a Trump, un poquito a fulano, un poquito de cada quien. Eso es bueno. A mí me gustaría ir a El Salvador, a mí. Me gustaría ir a El Salvador como me gustaría ir a otros países donde han desarrollado su economía, han salido de la pobreza, donde han logrado establecer seguridad, donde la educación ha sido uno de los pilares fundamentales. A mí me gustaría ir. Yo me gustaría solamente para ver cómo se llevó a cabo ese proceso del manejo de la seguridad y cómo se ha llevado a cabo otros elementos que forman parte del desarrollo de El Salvador. Pero me gustaría ir para ver esa experiencia de cerca y ver cómo se ha trazalizado un proceso de manejo de un país que no está tan lejos de Venezuela, está muy cerca, y que históricamente nos parecemos en el tema de la seguridad, que es un tema catastrófico en Venezuela. Bueno. Sí, no, y yo creo que nosotros tenemos una ventaja en Venezuela, que no estamos tan grave como en El Salvador, porque El Salvador es un tema de pandilla macabra. Lo de Venezuela es, más que todo es delincuencia común, tú sabes, este tipo de cosas. Bueno, tomando en cuenta que ahí está la guerrilla, pero eso es otro tema. Y lo que tú acabas de decir, que te gustaría otros países, lo bueno es que en el caso de muchos de nosotros venezolanos, como en tu caso, en mi caso y de muchos, que hemos tenido la oportunidad de viajar a países de Sudamérica, de Latinoamérica y de Europa, de primer mundo. Y podemos ahora sí comparar y saber y decir, coño, pero ¿cómo nosotros no podemos hacer esto si tenemos las herramientas y esta gente no las tiene y las hizo? Ejemplo, Europa, que aquí el sistema, todo, es capitalista, aunque el gobierno es socialista. ¿Cómo? Y no tienen lo que nosotros tenemos. Esta gente vive del turismo y del impuesto. No tienen oro, petróleo, mina, carbón, diamante, nada de eso. Eso sí lo tenemos en Venezuela. Entonces no es soñar. Como tenemos la capacidad humana, tenemos el personal, la gente preparada para eso y tenemos las herramientas para ser un país de primer mundo, pero no hay voluntad, no les interesa, no les da la gana de hacerlo, porque son coño de madre rata que lo que están pendientes es de robar y no de echar adelante a un país y a su gente. Entonces sí tenemos las herramientas. Nosotros que hemos viajado, tú estás en Estados Unidos, yo estoy en España, que son dos países diferentes, ¿verdad? Pero tú dices, oye, ¿cómo funciona aquí la luz, el agua, la electricidad? Algo tan básico,
Y como en Venezuela no, si esta gente no tiene las herramientas y mira lo que ha hecho, igual en Estados Unidos. Entonces hemos aprendido eso y ahora sí sabemos diferenciar lo bueno de lo malo y cómo hacerlo. Y cómo hacerlo. Y entender que nos los merecemos, que tenemos que hacerlo. Ahora, Norbey,